¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Me Bien, ¿y escuchas vos? bien? Sí, te Bien, escucho bien. Un perfecto. poco Bárbaro. como retorno, pero perfecto. Buenas noches. Gracias Buenas por noches. la invitación al Club de la No, Libertad y a todos los amigos de Corrientes. Así que, bueno, para nosotros un gusto que estés con nosotros nuevamente. Ya te tuvimos por Corrientes en uno de los congresos de economía regional y bueno, fue un placer que pudieras participar y bueno, ahora te volvemos a convocar y bueno, vos siempre estás dispuesto para hacernos algunos comentarios y en este caso conversar con nosotros. Yo sí, le cuento, efectivamente, sí, la idea supongo que es charlar un poco de economía. Me dijo sí, eh, la idea que charlemos un poco sobre economía. ujú, Pensé para la charla de hoy estructurarla en tres etapas. Una primera etapa ujú, hablar un poco del mundo, una sí, segunda etapa hablar un poco de Argentina y para cerrar me gustaría hablar un poco sobre el futuro, ¿no? Sobre qué puede pasar en los próximos años, cómo también bueno, nosotros lo vamos a afrontar, qué tenemos por delante, ¿no? Qué pendientes fantástico. tenemos. Así que es un poco la idea y vamos a hacer una charla descontracturada, supongo. Sí, Acá, sí, por supuesto. dada, dada la hora, me preparé mate para ser bien correntino, como Ah, muy corresponde. bien. No, nosotros ya a esta hora no tomamos mate, estamos con un poco de terma, en este caso yo, porque si no, a la noche no se duerme acá, no se puede dormir. El mate lo tomamos a la mañana, sí, y a primera hora de la tarde. Ya a esta hora porque Sí, somos sí, sí. de mate todo el día. A veces también tomamos hasta ahora. Pero bueno, yo a los amigos que se están uniendo, les comento que estamos en este nuevo ciclo, lo iniciamos con el tema de la cuarentena del Club de la Libertad, que es conversando con el club. En esta oportunidad estamos con Adriano Mandolesi. Adriano, sos licenciado en Economía, tenés Perfecto. maestrías en Economía y en Finanzas. Eh, y bueno, te invitábamos hoy, el tema de la conversación era la Segunda Gran Depresión. Ese es el título que le pusiste a la charla. Y bueno, y recién decías que íbamos a empezar a hablar por la situación del mundo, después de la Argentina y el futuro, a qué tenemos que estar preparados, para qué nos tenemos que preparar. Así que Exactamente. bueno, nos gustaría escucharte y que nos cuente. Pero el título es Dale. sugestivo, ¿no? Porque yo antes que inicie, mi pregunta era, o lo que yo quería analizar, era, vos me hablás de la Segunda Gran Depresión. Uno entiende que la primera Gran Depresión es la que sufrió el mundo en el año 29-30, pero Exactamente. pero ahora, como vos dividiste la reunión en tres, pues la pregunta era, nosotros estamos por vivir una gran crisis en la Argentina y van a culpar al coronavirus de esa crisis. Yo creo que la crisis la íbamos a vivir igual, pero bueno, eso dejo para que te explayes y nos cuentes vos que sos el que entendés de estos temas. Sí, dale, Te perfecto, Ricardo. escuchamos, Adriano, con mucho gusto. Bueno, genial, genial. Bueno, efectivamente, como bien señalaste, el mundo está viviendo horas decisivas, ¿no? Este año hay una particularidad que se dio lo del coronavirus, que es una crisis diferente a la crisis del año 1930. La crisis del año 1930 fue una crisis que tiene origen en lo financiero. Por el contrario, esta crisis tiene origen en una crisis de demanda. Es hacer de cuenta que el mundo de repente se quedó sin clientes. Se cortaron todas las cadenas de producción a nivel global. El mundo entero se tomó vacaciones. Se cerró. Nadie compró, nadie vendió. Entonces hubo una parálisis total y hubo, por lo tanto, una fuerte pérdida de capital, ¿no? A diferencia de la crisis del 30, que es una crisis que tiene origen financiero, esta crisis tiene un origen fuerte en la demanda. La demanda cae fuerte, eso frena los procesos productivos y hay una disrupción de las cadenas de valor a nivel internacional. Entonces, el mundo se queda sin clientes y esto provoca un derrumbe de todo lo que son los bienes durables y afecta a sectores particulares que son grandes generadores de producción como el sector turismo y el sector petrolero. Y el sector petrolero es un claro ejemplo de esta fuerte caída de demanda, ¿no? Porque la producción se mantiene estable en los mismos niveles, pero claro, al consumir menos petróleo, no solo por el movimiento, o sea, el Ujú, consumo de gasolina, o el consumo de nafta, el consumo
de gasoil, sino también porque las empresas que utilizan el petróleo como insumo para producir frenan totalmente las producciones. Entonces el mundo tiene un sobreabastecimiento de petróleo y eso genera una fuerte caída en el precio. Es decir, de crisis de demanda se traslada luego a crisis en el sector financiero, en los activos, que fuertemente vemos una caída en la cotización. No solo en los activos de riesgo, que pueden ser las acciones, sino también en todo lo que son los activos financieros como el petróleo, las materias primas, las commodities, que también sufrieron una caída significativa. Commodities agrícolas, por suerte, sufrieron una caída menor en comparación a otros commodities, pero vemos una caída tanto en el petróleo, como en el cobre, como en la plata, como en el cobre, es decir, en prácticamente la totalidad de los metales, también en otros activos como la carne de cerdo, que a nivel internacional sufrió una fuerte caída, también por un problema de demanda, menor consumo de alimentos a nivel internacional, provocó... ¿Me estás escuchando bien? Sí. Sí, por ahí se corta un poquito, pero está perfecto. Está perfecto, acomodé mejor el teléfono y creí que era problema de mi audífono, auricular. Bueno, genial. Pero está perfecto. Entonces, bárbaro. A ver, lo cierto es que estamos ante una situación muy particular porque esta crisis se está desarrollando y tenemos mucho desconocimiento sobre lo que puede pasar en esta crisis en los próximos meses. Estamos en el medio del proceso, es decir, en economía siempre estudiamos una fuerte pérdida de capital con un ejemplo de que se cae un meteorito. Bueno, el meteorito está cayendo todavía. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuándo va a dejar de caer y cómo va a terminar este proceso, ¿no? Entonces, nunca vivimos algo parecido en nuestra historia. Muchos dicen esto un cisne negro, viste que lo presentan como un cisne negro. Sí. El propio Taleb, Nassim Taleb, dice esto no es un cisne negro porque se le podía asignar una probabilidad. O sea, ya de hecho Bill Gates había dicho, por ejemplo, que existía una probabilidad de que exista una pandemia o una crisis bacteriológica. De hecho, en una conferencia famosa del año 2005, él presenta esta alternativa. Por lo tanto, existía alguna probabilidad. El mundo le da una probabilidad pequeña a que ocurra un evento de semejante magnitud, pero existía esa probabilidad. Entonces, dice Taleb, esto no es un cisne negro, es porque es algo que existía la probabilidad de que ocurra. Y lo diferencia técnicamente si eso no es un cisne negro. Ahora, lo cierto es que en este mundo que se quedó sin cliente y que sufrimos unas fuertes pérdidas en las cadenas disruptivas o en las cadenas de valor, lo que observamos es que rápidamente las principales economías del mundo entraron en recesión. Estados Unidos con una fuerte caída de actividad, también vemos una fuerte caída de actividad en todo lo que son los países petroleros, también vemos una fuerte caída en todos los países que dependen en forma directa del turismo, y también vemos que, en definitiva, los países emergentes sufren también una caída de la actividad. Y hoy por hoy, por ejemplo, se publicaron los datos de desempleo en Estados Unidos. 20 millones de personas en Estados Unidos ya perdieron su empleo en las últimas semanas. 20 millones de personas en el mundo ya han perdido su empleo, lo cual da a cierta semejante de la magnitud del problema, ¿no? Sí. ¿Qué hace el mundo ante esta situación? Bueno, los diferentes países realizan políticas fiscales y monetarias en forma coordinada. 8.3 trillones de dólares suman los paquetes de ayuda entre Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia y Francia. 8.3 trillones de dólares, pero con algunas diferencias, de acuerdo a los diferentes países. Por ejemplo, en Alemania, la mayor parte de esta ayuda, de este paquete fiscal, de este apoyo, se da al sector productivo para que no se pierdan las cadenas de crédito. Lo que más intenta es proteger las cadenas de crédito, mientras que en Estados Unidos comienza con una política más tradicional de estímulo y luego fueron virando un poco a lo que es la ayuda a pequeñas empresas. De hecho, por primera vez la Reserva Federal va a comprar crédito de pymes, de lo que nosotros denominamos pymes. Así que cada uno de estos diferentes países a nivel macroeconómico impulsan diferentes formas de coordinación para poder paliar esta situación.
Te interrumpo ahí porque tenemos que hacerte este tipo de preguntas. ¿Cuál sería vos decís que Estados Unidos inicia una ayuda de las tradicionales antes de ir a ayudar a las pymes? ¿Cuál sería la ayuda tradicional? Si nos podés. Sí, baja fuerte de la tasa de interés, nuevamente Ujú. cercano a cero, y compra contá que justo me están llamando, ahí está. Compra Ah, de activos de valor, ¿no? ah, Principalmente compra activos de empresas, de las grandes empresas, para no dejarlas ah, caer, ¿no? está bien. Que esas son las políticas que han sido similares a lo que fue la crisis del año 2008 para poder preservar el valor de estas grandes empresas. Sí, Ahora también destina un porcentaje para lo que son las pymes en Estados Unidos, sí. ¿no? Ujú. Mediante la compra de un crédito sería de menor valor, ¿no? De mayor riesgo. O sea, es decir, por la magnitud de la situación que además se da en un año particular, porque es un año electoral en Estados Unidos. Por lo tanto, toman Claro. la decisión de inyectar mayor cantidad de dinero y a ser más agresivo en cuanto a las políticas de estímulo para evitar la caída de la actividad económica y sobre todo la pérdida de empleo, que lo que Ujú. vemos que está afectando de todas formas, 20 millones de estadounidenses ya han perdido el empleo desde que comenzó esta cuarentena. Así que tenemos un mundo con cadenas de producción rotas, cadenas de distribución y de logística rotas, Claro. fuerte caída del consumo, de la demanda, el mundo se quedó sin clientes, como dije anteriormente, un Sí. aumento Ujú. generalizado de la aversión al riesgo. ¿Qué significa esto? Que los flujos de capitales salen de los activos de mayor riesgo y van hacia los activos seguros, lo que se llama flight to quality, Ujú. buscan refugio. Por eso es que vemos un fortalecimiento del dólar y también una Ajá. suba del oro como refugio de valor, ¿no? En términos financieros lo hemos reflejado en estas dos variables, ¿no? Sí. Suba, fortalecimiento del dólar y suba del precio del petróleo. Y ante este panorama, que no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar, las principales potencias del mundo deciden adoptar medidas de estímulo, créditos y garantías crediticias, compra de activos por parte de los bancos centrales y un incremento del gasto público, tanto mediante subsidio de desempleo como también algunas políticas de demanda tradicionales que podrían ser más parecidas a lo que es incrementar el gasto público en materia de inversiones públicas, de construcción, de obra pública, etc. A pesar de todo esto, se estima que la caída de las principales economías, según el Fondo Monetario y el Banco Ujú. Mundial, durante el año 2020 va a ser cercana al 5%. Ajá. Ahora bien, Ujú. lo que la mayoría de los analistas todavía contempla es una recuperación en forma de V. Y ahí va a estar la clave. Bien. Si sanitariamente la recuperación, que es el principal interrogante es veloz, porque rápidamente se descubre una vacuna, B, se descubre un remedio que Sí. pueda reducir los efectos del coronavirus, digamos, en el cuerpo y mejorar la recuperación, o C, los niveles de contagio son tan importantes que la población mundial ya quede inmunizada. Digamos, Claro. para que haya una recuperación en B tienen que pasar una de estas tres cosas. Claro. O sea, Claro. o hay muchos contagios, más del 60% de la población, y por lo tanto queda inmunizado, o se descubre una vacuna que prevenga la enfermedad, o se descubre un Sí. remedio para el tratamiento de la enfermedad que permita acelerar los tiempos. En el mientras tanto, vamos a estar en un mundo en el cual, como vemos, la presión de la apertura gradual de las actividades por la falta de recursos, por la falta de ventas, porque la economía es una ciencia que se mide a través de flujos, como bien señalamos, ¿no? No se mide por Sí. los stocks, sino por los flujos. Y hoy por hoy el mundo no está vendiendo, las empresas no están cobrando, los países no están recaudando, que eso es algo que particularmente después vamos a profundizar en Argentina y afecta bastante, ¿no? Los Sí. estados no recaudan plata porque la gente no trabaja, no paga impuestos. Claro. Entonces, ante esta situación, bueno, lentamente algunas economías comienzan a realizar aperturas graduales de la economía. ¿De qué va a depender que sea exitosa esta recuperación? Bueno, de que no haya un rebrote de la enfermedad.
algo que hoy por hoy no conocemos si puede o no haber. En estos momentos estaba repasando justamente los números, hay 3.7 millones de personas en el mundo infectadas, de las cuales 1.2 millones están en Estados Unidos exclusivamente. O sea, ya un tercio de los contagiados a nivel mundial está en Estados Unidos. Así que la recuperación en forma de V, que todo el mundo y todos los analistas estiman, por eso ya para el año 2021 todos hablan de crecimiento de la economía mundial, cercana al 3,5%, va a depender de alguna de estas cosas, que ocurra alguna de estas cosas antes, ¿no? Claro. Es un poco el panorama en términos globales. Sí. Impacto en la fuerza laboral, un mundo sin clientes, problemas en los flujos de comercio y de movilidad de factores, y algunos sectores, que lo vamos a hablar después en la última parte de la charla, que ya sabemos que tienen un fuerte signo de interrogación. El sector petrolero y el sector turismo, ¿no? Plantea ya un cambio de paradigma en ese sentido, ¿no? A nivel internacional. Entonces ahí va a venir otra pregunta que es, bueno, ¿cómo van a ser los países que son muy dependientes de estos sectores para poder readaptar o realizar una reingeniería económica para poder superar no la crisis ya actual de corto plazo, sino la recuperación de largo plazo? Claro. Hay sectores de la economía mundial que son muy dependientes de lo que es toda la zona del sur de España, por ejemplo, Andalucía. Toda esa zona depende muchísimo del turismo. Bueno, Sí. en un mundo sin turista o con mucha menor caída del turismo, o sea, esos sectores, todas esas actividades económicas se van a ver fuertemente resentidas. No hoy, que obviamente ya están resentidas, sino en la recuperación también de esas economías. Claro. ¿Se entiende? Va a ser lento. Sí, perfecto, está clarísimo. Bueno, Clarísimo. ¿qué pasa en Argentina en este mundo? ¿Cómo agarra a Argentina? Bueno, a la Argentina la crisis la sorprende desnuda, o sea, Sí. la Argentina estaba totalmente desnuda, sin programa económico y sin instrumentos también económicos. Lo que los economistas llamamos fuertes restricciones fiscales y monetarias, ¿no? Y acá es importante ser claro, Ricardo, en un tema, que es Sí. que el problema de Argentina es que en los últimos años partimos de un mal diagnóstico de la economía argentina. La economía argentina tiene un estado enorme, ineficiente. Sin embargo, da la sensación que, por ejemplo, el diagnóstico del actual gobierno es que hace falta más Estado para salir de la crisis económica que arrastra el país de hace décadas, ¿no? Sí. Entonces, permanentemente estamos con un problema fuerte de diagnóstico. Argentina tiene la presión tributaria una de las más altas del mundo, es altísima lo que se paga de impuestos, más de 165 impuestos pagamos los argentinos, Sí. nacionales, provinciales, municipales, o sea, es tremenda la cantidad de impuestos. Bueno, ¿qué es lo que dicen los gobernantes? Que hace falta aumentar impuestos. O sea, ahora están viendo cómo aumentar nuevos impuestos, por el impuesto a la riqueza. La provincia de Buenos Aires estaba trabajando también en un incremento a los ingresos brutos para el sector del campo. O sea, permanentemente vemos como única salida la posibilidad de seguir aumentando impuestos y seguir asfixiando al sector productivo. Argentina es una economía cerrada al mundo. Todos estos son diagnósticos. O sea, eso es dato, está cerrada al mundo. Y sin embargo, ¿qué pasó en las últimas semanas? Bueno, nos fuimos de negociaciones que tenía el Mercosur avanzadas para lograr o alcanzar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, con Singapur, que son economías abiertas y que van a permitir generar mucho más empleo y vender nuestra producción al resto del mundo, en lo que somos muy competitivos, ¿no? Todo lo que es el sector de agroalimentación, todo lo que es el sector de litio, por ejemplo, mismo el sector petrolero, ¿no? Cerrarnos al mundo significa no poder vender nuestra producción, no poder integrarnos al mundo. Y el cuarto punto podría ser que Argentina no tiene una moneda sana. O sea, hace años que venimos en un proceso inflacionario, con sus más, sus menos, pero lo cierto es que Argentina permanentemente cae en inflaciones crónicas que terminan generando devaluación de la moneda y eso termina generando una escasez de ahorro, sobre todo ahorro en moneda local, ¿no? Ahorro que a su vez es
una pieza clave, y ahora vamos a charlar un poco sobre el ahorro, para poder financiar justamente esta recuperación que estamos viendo si va a ocurrir o no. Y, claro, en todo este escenario Argentina tiene una informalidad muy alta en la economía. Es tan alta la informalidad y tan malas son las estadísticas y el diagnóstico que los propios políticos tienen de Argentina, tanto desconocimiento, que fíjate vos, Ricardo, que cuando viste el IFE, que fue uno de los principales programas que ahora se impuso, este ingreso familiar de emergencia, ¿cuánto dijeron que iba a ser aproximadamente la primera vez que hablaron de a cuántas personas iba a haber beneficiados con este programa? Se 3 millones, creo. ¿3 millones? 3 millones, exactamente. Sí, creo. ¿Por cuánto se solicitaron? Exactamente 3 millones. ¿Cuántas personas solicitaron el IFE? El doble, digo yo. 8 millones de argentinos. O sea, me quedé corto. El Estado planea una política pública para decir, bueno, por lo menos van a alcanzar a 3 millones y los que van a pedir el ingreso familiar de emergencia son el triple de personas. O sea, eso es de una magnitud de el desconocimiento, la falta de instrumentos que tienen hoy por hoy los políticos en Argentina para realizar políticas públicas. Y de vuelta, ahí volvemos al tema del diagnóstico. En Argentina tenemos un muy mal diagnóstico de la situación. Un diagnóstico que venimos arrastrando desde hace décadas y que año a año se ha ido deteriorando aún más todavía. En esta situación, entonces, donde la pandemia a nivel internacional empieza a tener su impacto en Argentina, rápido de reflejos, el Poder Ejecutivo decide, bueno, cerrar la economía, el aislamiento, lo que se llamó el aislamiento obligatorio, pero claro, todo el mundo celebró, incluso en mi caso yo celebré el aislamiento rápido, la reacción rápida de Argentina en cuanto a cerrar, aislar a las personas de riesgo, aislar a la población, para ver y evaluar y diagnosticar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué estaba ocurriendo en el mundo y no sabíamos tampoco cuáles eran los efectos en la salud de este nuevo virus que aparecía. Pero esto tenía sentido si solo si existía de vuelta, algo que falta siempre en Argentina. Un diagnóstico, no hubo diagnóstico, no se realizaron testeos y no hubo un programa, no lo hay, de salida de esa cuarentena. ¿Y qué termina pasando? Bueno, los políticos se terminan enamorando de la cuarentena. Claro. Porque es una situación, un nuevo statu quo donde se alcanza una sensación de control. O sea, en una situación de aislamiento total, se resuelven muchos otros problemas que tienen las diferentes provincias. En el caso de Santa Fe, puntualmente, por ejemplo, la inseguridad. O sea, veníamos con la tasa de homicidio más alta en población cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Sudamérica. Bueno, la cuarentena bajó y causó un impacto directo en ese problema que era la inseguridad y las tasas de homicidio puntualmente en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Entonces los políticos se terminan enamorando de esta cuarentena. Claro, ¿qué pasó? Como no había programa, no se realizaron testeos. Hoy leía una nota que se empezaron a realizar algunos testeos en la Villa 31, en Retiro, en Buenos Aires, y de 39 casos que se testearon, 31 dieron positivo. Es decir, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el estado de situación en Argentina. Sabemos todos los días un informe, pero no, el informe es tan incompleto que no indica cuántos testeos se realizan. ¿Cómo está la situación respecto al testeo? Lo que sí sabemos es el problema económico que vamos a tener, que va a estar justamente agudizada por la pandemia y la situación de cuarentena. Hoy se conocieron algunos datos del INDEC que marcan que en el mes de marzo, antes de la cuarentena total, ya la caída de la actividad industrial era del 17%. La actividad de la construcción sufrió una caída en el mes de marzo del 43%. Son cifras superiores incluso a la crisis del año 2001, que todos tenemos memoria de lo que ocurrió en la crisis del año 2001. Bueno, estas cifras son superiores a esas. El 72% de las empresas
muestran una caída en ventas mayor al 60%, por ejemplo. O sea, en la zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, solo el 23% de las empresas pudo pagar los sueldos de abril. Solo el 23% de las empresas. O sea, realmente estamos en una situación muy, muy compleja. Yo no te escuchaba. Bárbaro. Me cambié de lugar. Digo la conversación, pero lo que estás explicando es clarísimo y la estás llevando, así que yo no quiero interrumpirte. Te quería hacer una antes que sigas, pero no quiero interrumpirte porque la verdad que lo venís muy... Vos decías que Estados Unidos empieza a ayudar a las empresas privadas, empieza a ayudar con subsidios, sí, con créditos. ¿Cuál es la manera de esa ayuda? Porque en la Argentina, ayer escuchaba esto a un comerciante que le preguntaba a un periodista, ¿usted va a solicitar los créditos que va a dar el Estado Nacional? Y le dice, no, porque no estoy vendiendo nada y hoy estoy mal. Mañana pido el crédito, el mes que viene estoy mal, con deuda o endeudado, prefiero cerrar era un local, ¿no? Prefiero cerrar mi local y despedir a mis 2 empleados. ¿Cómo es la ayuda en Estados Unidos y cómo es la ayuda acá? Que todavía no llegó en realidad acá. Sí. Claro, acá al principio el gobierno tuvo un sesgo de sostener primero a los sectores informales, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y a los sectores, sí, por así decirlo, más necesitados. En los últimos programas trataron de corregir eso. Fíjate que, sí, trataron de haber un poco más de ayuda a lo que es el sector privado, que justamente acá apuntaban que está asfixiado con impuestos, como bien mencioné anteriormente. Sí. En lugar de hacer lo que hicieron otros países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, que realizó rebajas tributarias o pospuso vencimiento de impuestos, además de sacar programas de morosidad o también ayudas económicas puntuales, bueno, acá por el momento no se realizaron ese tipo de ayudas a las empresas, ¿no? Recién ahora se empezaron a implementar algunas ayudas, algunos créditos, tasa cero, pero la burocracia que tienen estos programas y los requisitos, sí, hacen que muchas empresas no puedan alcanzarlos, no puedan entrar dentro de los, sí, programas. Por eso terminan cerrando después. Y vos fíjate hasta qué punto es la burocracia en Argentina, que hubo una nueva resolución el fin de semana por parte del Banco Central, que aquellas empresas que accedían a algunos de los programas de ayuda no iban a poder comprar dólares ni operar en el mercado de cambios. Sí, sí, sí. Lo cual no tiene lógica, porque muchas de esas empresas justamente pueden ser importadoras. Claro. Pueden necesitar operar en el mercado de cambios, lo que es el MUL, para poder realizar compras de insumos para seguir produciendo. Claro. Entonces, no tiene lógica la burocracia que se genera, las trabas que se generan, y no hacen ni más ni menos que otra cosa de dificultar aún más la salida de esta situación de pandemia que estamos atravesando en Argentina. Además, una situación particular, ¿no?, que se da en el país. Por ese diagnóstico que mencioné anteriormente, sí, del Estado ineficiente que gasta mal, con una presión tributaria altísima y un gasto público que es por encima de los recursos que tiene el país desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto ese déficit fiscal y una situación de no acceso al mercado financiero te llevan a que la única fuente de financiación que tiene hoy el gobierno es la emisión monetaria, es imprimir dinero. Sí. Está, ¿no? Entonces, sí, sí. Todo ese dinero que se está imprimiendo te hace que se reduzca el margen de error que pueda tener la política monetaria en Argentina. Ante cualquier problema monetario de no absorción de esa masa de dinero que se está inyectando en la economía, lo vamos a ver rápidamente reflejando en un incremento de precios. Claro. Lo estamos viendo reflejado en un incremento de precios y sobre todo del precio del dólar, ¿no? Del dólar libre, que hoy por hoy ya está en valores cercanos a 120 pesos por dólar. Y eso repercute en la brecha. Claro. Nosotros estamos emitiendo, Estados Unidos también está emitiendo, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero en Estados Unidos el dólar, al contrario, incrementa su fortaleza, se fortalece. No como acá. Todos se refugian en el dólar, venden sus bonos, sus acciones y se van al dólar.
Es así, ¿no? Y acá Es así. el que tiene 100 pesos se lo saca de encima. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una fuerte caída de la demanda de dinero. Claro, O sea, la gente no quiere tener pesos, como decís, se lo saca encima, compra bienes o compra dólares. Y en claro, Estados Unidos, por el contrario, el mundo toma el dólar como refugio de valor. Por claro. lo tanto, a pesar de que hay un incremento de la emisión monetaria de dólares en el mundo, Sí, la mayoría de los países del mundo ahorran en la moneda norteamericana. claro, claro. Y entonces sostiene Eso, eso el precio del dólar. Ahora, yo te decía al principio de la charla, sí, Ricardo, que estamos en horas decisivas para el país, que a mi entender es un punto, puede ser o no un punto de inflexión para la economía argentina. Y sobre todo pensando en la recuperación y pensando en el día de mañana, que es justamente el tratamiento de la deuda, ¿no? ah, El viernes vence el plazo para la presentación que se realizó formal de Argentina ante los acreedores privados. sí, Los acreedores privados van a tener que decidir si aceptan o no. La mayoría de los acreedores ya señaló que no aceptan la propuesta. Después de ese día se abre un periodo hasta el 22 de mayo para que ujú, Argentina finalmente caiga o no en default. Entonces, si el gobierno argentino no mejora, no realiza algún tipo de endulzante, como se le suele llamar, o sí, una zanahoria, para ser bien gráfico, a los sí, acreedores privados y Argentina finalmente entra en default, que si uno analiza la historia argentina, cuidado que estar en default en la deuda externa es prácticamente la habitualidad. O sea, claro. te voy a tirar un dato, por ejemplo, A ver, desde la Segunda Guerra Mundial, 37 años en default estuvo Argentina. O sea, ah, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, 37 años estuvo en default. Prácticamente la habitualidad de Argentina es estar claro, en default. Entonces, cuidado, cuidado, porque entrar en default en estos momentos va a retrasar mucho más esa recuperación de la actividad económica, la va a dificultar mucho más. Uno dice, bueno, pero por más de que Argentina arregle con los acreedores, no va a conseguir nuevo financiamiento. El claro, gobierno puede ser, pero las empresas, cuidado, las empresas sí van a necesitar financiamiento. claro, Y claro, ese va a ser el punto de inflexión, ¿no? Me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurra respecto a la situación de default o no default en Argentina. claro. Y se da una paradoja, fíjate vos que en estos bonos que estamos reestructurando, muchos de los bonos son producto de la reestructuración anterior, que a su Ajá, vez, la reestructuración anterior del año 2005 y 2010 también incluían bonos brandy de la claro, reestructuración de los 90. O sea, permanentemente en Argentina estamos de reestructuración en reestructuración. claro, Así que yo creo que puntualmente en el corto plazo va a ser un punto de inflexión la situación de default no de para fondo. Argentina, Ujú, sobre todo por la posibilidad de que haya una mayor radicalización por parte de Alberto Fernández hacia la izquierda, ¿no? claro, Aleje más a Argentina del mundo, todavía cierra aún más la economía, eso genere un mayor proceso inflacionario, obviamente una ampliación de la brecha cambiaria entre el dólar sí, oficial y el dólar blue, y eso se va a ver reflejado tarde o temprano en un incremento de precios. Y como de vuelta, partimos siempre de un mal diagnóstico, en Argentina cuando suben los precios, ¿qué hacen los gobernantes? ah, Tratan de controlar el precio. Van y sí, dicen, bueno, hay que controlar el precio de los productos. ¿Y eso qué genera? Desabastecimiento. claro. Y el Y el mercado desabastecimiento negro. y el mercado negro. Exactamente. Entonces nos Es encontramos en la, una situación de la economía más cerrada, de precios más altos y menos producto. claro, O sea, todo lo contrario a lo que hay que hacer para salir de esta situación de pandemia. Entonces, es importante que en estas semanas en particular se tome conciencia de esta situación bisagra, punto de sí, inflexión que tiene la economía argentina, y que se haga todo el esfuerzo para no caer en cesación de pagos, para cumplir con las obligaciones, para presentar
un programa de reestructuración de deuda sostenible en el tiempo, pero también acorde a las condiciones internacionales, ¿no? Y a la historia que tiene Argentina en cuanto a la deuda. La semana pasada, Paraguay, están ahí vecinos de ustedes, cerca Sí. de Corrientes, se financió al 4,6%. No, Paraguay es un ejemplo hace Felicito. unos años para nosotros, así que en los mismos Bueno, índices de coronavirus son los que tienen mejores porcentajes. O sea vos que sabés no es que, sorpresa. vos sabés que es muy llamativo porque ayer se filtró, o fue intencional, en la página web del Ministerio de Economía se filtraron unas proyecciones Sí. del crecimiento estimado para Argentina en los próximos años. También en el marco Ajá. de la negociación que está llevando Argentina con los acreedores privados. Y si uno analizaba cómo puede ser ese potencial crecimiento del país en los próximos años, caída del 6,5, apenas una recuperación durante el año que viene, una recuperación un poco mayor en el año 2022, Paraguay en 10 o 15 años Claro. nos supera como país. O sea, va a tener una mayor tasa, ya no Chile, ya no Brasil, ya Paraguay también. Digo, Claro. Perú, Bolivia, Paraguay, todos nuestros vecinos teniendo un mejor diagnóstico de su economía, mejores Sí. programas económicos, cuidado que en un par de años vamos a quedar al furgón de cola Claro. del mundo y particularmente de Sudamérica. Así que, Bien, yo, como te decía, pero sí. tenemos pues, sí, tenemos No, cuestiones de no, corto plazo y de mediano y largo plazo. Sí. claro. Pero acá el gobierno, o sea, tu análisis es fantástico. Todo lo que te quería preguntar del control de precios, porque mi idea, mis preguntas iban dirigidas a las pérdidas que estamos teniendo por esta cuarentena de derechos individuales, tenemos el control de precios, tenemos la intervención de empresas. Ya lo resumiste, fantástico, la verdad, muy claro. Pero el problema, nosotros tenemos ahora la cuarentena, que más que un problema es, como decís vos, lo dijiste muy bien, los políticos les gusta esta cuestión. Los particulares, los que somos independientes, los que estamos en nuestra casa y no podemos salir a trabajar, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar servicios, estamos pagando empleados y te llaman y te dicen que te van a dar un crédito, lo estuve averiguando, me dicen no, que el crédito va a ser, me van a depositar en la tarjeta de crédito y me lo van a dar en 3 meses, 50.000 pesos, eso se gasta de luz. Entonces, Sí, sí, entonces voy a pagar para pagar un mes de luz de la empresa, del galpón, y después no, te quedás endeudado y seguís con el problema, pagando empleados, es una locura. Entonces, tu análisis es fantástico, pero les gusta esta pandemia, les viene bien, entiendo yo, les viene bien, pero nuestro problema no es producto de la pandemia, sino de las políticas equivocadas que venimos desarrollando hace años. Y el futuro, vos dijiste, voy a hablar del futuro, el futuro es intervenciones, controles de precio, aumento de impuestos, apoyar a un sector de la sociedad que puede estar en una situación vulnerable, pero a los que generan las riquezas para sacar a esa gente de situaciones vulnerables y pagar los gastos de este Estado enorme, a esa gente se la deja a un lado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Para las empresas, quebrar, cerrar, con la situación de los empleados. Y para el Estado, que se va a ver con sus ingresos disminuidos, eso ellos no lo ven seguramente, pero no actúan. Recién decía uno de los participantes acá como oyente, en Estados Unidos a la semana de los anuncios de Trump estaban las empresas con la ayuda económica. Y acá hicieron los anuncios de los 10.000 pesos para los particulares claro. y no sé si alguno cobró todavía. ¿Cuál es? Vos decías, voy a hablar del futuro. Yo veo un futuro, sí, bueno, vos hablás de la Complejo. deuda también, pero es complejo, ¿no? Para Sí. los Bueno, independientes. eh, es muy bueno el punto que tomás, ¿no, Ricardo? Porque en Argentina en la última década se duplicó el tamaño del Estado. Y la Ah, pregunta es quién lo paga, y siempre lo paga el sector privado. O sea, siempre se aumentaron los gastos permanentemente y lo pagó el sector privado. Primero hubo un manotazo al campo,
o sea, las retenciones, los términos de intercambio, el efecto riqueza que hubo por los precios de las commodities, bueno, manotazo al campo con el aumento de retenciones. Después, no alcanzó, hubo un manotazo a las AFJP, que era el ahorro privado que tenía el sector privado, que funcionaban mal, que tenían sus problemas, que todo el mundo lo conoce, perfecto, pero hubo un manotazo a las AFJP, se las quedó el Estado, se las quedó el ANSES, no alcanzó. Después un manotazo a YPF, o sea, la principal empresa argentina que sigue siendo YPF, un manotazo a YPF, tampoco alcanzó. Después un manotazo a las reservas del Banco Central, tampoco alcanzó. Se le pidió plata a China, no alcanzó. Se le pidió plata al Fondo Monetario Internacional, no alcanzó tampoco. Primero a los privados, con una fuerte emisión de deuda durante los primeros años del gobierno de Macri, para financiar ¿qué? Justamente ese tamaño del sector público en Argentina. El gasto, que es muy superior a los ingresos. Bueno, no alcanzó esa plata. Se le pidió al Fondo Monetario Internacional, no alcanzó. O sea, no alcanza la plata. ¿Por qué? Porque el Estado gasta permanentemente. Es importante avanzar en una eficientización del gasto público. O sea, ver cuáles son los gastos prioritarios. Y volvemos al punto inicial de la charla. Hay que partir de un mejor diagnóstico. El otro día escuchaba, te interrumpo porque dijiste hay que volver más eficiente el gasto. Le decía, el otro día lo escuchaba a Venegas Lynch y decía, no lo volvamos más eficiente, recortémoslo, porque volver más eficiente es gastar más, decía él. Recortemos, donde hay lugares hay que recortar porque hay que reestructurar este Estado, porque si no, lo dijiste claramente, estamos condenados a ser más pobres en los próximos años y vivir una incertidumbre como país, la verdad, porque yo entiendo, veo que los políticos no se dan cuenta de la situación que vivimos y uno no quiere ser alarmista, pero ve hasta peligrar nuestra república, y primero la democracia y después nuestra república, porque los políticos han perdido total confianza de la gente y no se dan cuenta, ellos siguen, el gobierno más en compañía 70.000 pesos a los empleados que trabajaron y ellos siguen generando gastos de una bolsa que ya se ha quedado sin dinero y sin aportantes. Entonces el panorama para la Argentina yo entiendo que desolador. No los veo a estas personas con las ganas de generar el cambio que también los has dicho vos, que es necesario. Bueno, creo que eso también parte como sociedad, ¿no? Digamos, dicen que todas las sociedades tienen los políticos que se merecen, que se asemejan. Entonces, por eso te decía, vuelvo al inicio de la charla. Creo que el problema está en el diagnóstico inicial. Nosotros dos tenemos un diagnóstico similar, posiblemente la gente que me está escuchando y siguiendo en esta charla atentamente tiene un diagnóstico similar. Es importante recortar el gasto, asignarlo mejor, establecer prioridades. ¿Por qué? Porque partimos de un diagnóstico de un tamaño muy grande del Estado que gasta más recursos que lo que tiene y que es ineficiente. Porque a su vez cuando uno analiza, bueno, ¿qué brinda el Estado? ¿Brinda seguridad? No brinda seguridad. ¿Brinda salud? Más o menos. Cada uno de nosotros tiene nuestra prepaga, nuestra obra social, o sea que... En momentos en los cuales hay una situación de emergencia, una situación anormal como la actual, ¿tiene los recursos? ¿Tenemos un fondo anticíclico? No tenemos. La mayoría de los países, Chile tiene su fondo anticíclico, pudieron encarar, Estados Unidos, la situación esta de emergencia con esos fondos, con esos recursos que tenían destinados y guardados para situaciones de emergencia. Nosotros no teníamos, estábamos desnudos, como dije anteriormente. Entonces, el problema, vuelvo a ser, Ricardo, el diagnóstico. O sea, tenemos que trabajar mucho para concientizar a la gente de que el diagnóstico es erróneo en cuanto a la importancia y el tamaño del Estado. Es importante que tener un Estado más chico y más eficiente. Más chico, que tenga menores gastos innecesarios. Y siendo más eficiente a la hora de gastar, desburocratizándolo. Yo creo que con sus errores, con sus muchos errores, en los años de Mauricio Macri se apuntaba hacia un Estado mucho más eficiente, ¿no? Se bajó, el gasto público pasó de ser 7 puntos del PIB a 0,5 puntos del PIB, o sea, se iba en una dirección. Bueno,
en estos primeros meses, 150 días de gestión nuevamente de Alberto Fernández, todo eso fue borrado de un plumazo y volvimos a tener un déficit fiscal de 10 puntos del Producto Bruto proyectado para fin de año o incluso mayor. O sea, por eso, yo creo que se iba en una dirección con muchos errores, pero se iba en una dirección. Ahora volvimos a foja cero, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero sin duda, el camino es ese, ¿no? El camino es el que iniciaron nuestros países vecinos. Paraguay mismo, que estuvimos remarcando anteriormente. Como para cerrar esta parte, Sí. en definitiva, la economía argentina va a salir de esta recesión, de esta crisis sanitaria, con una alta inflación, más alta de la que venimos teniendo, o sea, a niveles superiores. Si vos querés algún número, una inflación que anualizada puede llegar a los 3 dígitos, anualizada en los últimos meses del año, sobre todo, no en el corto plazo, porque en el corto plazo la caída de demanda de productos y todo, claro, no te impulsa tanto un aumento de precios, pero en cuanto comienza otra vez a andar la rueda, vamos a ver rápidamente un aumento de precios de todos los productos de la economía. Una situación fiscal crítica porque bien lo señalaste vos, los estados provinciales, municipales no están cobrando impuestos, como es lógico, por caída de actividad y porque la gente también no tiene recursos para pagarlo. No tiene recursos para pagarlo porque los que sostienen el sector público es el sector privado y probablemente, ojalá que no, pero probablemente en default, ¿no? O sea, en cesación de pagos, o sea, sin financiamiento. Y entonces, o sea, hay que ser optimistas, siempre tratamos de brindar esta cuota de optimismo. Es importante, o sería importante que haya un buen diagnóstico de la situación y un programa de estabilización. Que contemple estas cuestiones que venimos mencionando, ¿no? Claro. Así que me parece que eso es un poco como veo la situación argentina. Y pensando también en el futuro y en los próximos años, creo que esta crisis nos va a dejar varias cosas. Nos va a dejar, a mi entender, después de toda crisis de magnitud, de importancia, el sistema el capitalismo sale fortalecido, sale con una mayor productividad, con mayor eficiencia y con cambios también de paradigmas que permiten el surgimiento de nuevos sectores. Hoy por hoy, por ejemplo, las principales empresas a nivel internacional, que son Amazon, Google, Facebook, bueno, esta crisis también va a dejar nuevos sectores con fuerte crecimiento, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Esta pandemia sirvió para demostrarle al mundo que todos podemos trabajar desde nuestras casas, realizando reuniones virtuales, otra forma de interactuar entre nosotros laboralmente, y por lo tanto, por ejemplo, los arquitectos, debe haber varios arquitectos seguramente en la sala escuchándonos, los arquitectos que antes pensaban en la construcción de oficinas grandes, amplias, o sea, ahora y por hoy va a ser más importante a lo mejor tener dentro de nuestros hogares algún recoveco, algún lugar para poder trabajar que pensar en oficinas tan grandes y tan amplias. Las empresas van a destinar menos inversiones a oficinas amplias y posiblemente más inversión en tecnología para que cada uno de los diferentes trabajadores de la empresa pueda operar y pueda tener todas las comodidades en sus hogares y poder cumplir con las obligaciones. Y eso es un cambio de paradigma muy importante. Otro sector que seguramente se verá beneficiado es todo el sector de laboratorios, todos los que son remedios, laboratorios, elementos de higiene y seguridad, ¿no? Y también un punto que me parece que va a ser un quiebre en esta situación, pensando también en los próximos años, creo que va a haber una desintermediación o Desinstitucionalización. Sí, exactamente, desinstitucionalización de todas las actividades, incluso de la propia política, que vamos a ver que no va a existir tanto un intermediario, sino que va a ser mucho más directo. Sí. La propia política va a ser mucho más directo en el trato con nuestros gobernantes. Como bien dijiste vos antes, vamos a tener la posibilidad, mediante las redes sociales, mediante
Instagram, de comunicarnos directamente y de también la sociedad de poner en relevancia el foco de cuáles son los principales problemas que tiene y las necesidades que tiene, ¿no? Claro, perfecto. Mira, Adriano, estoy mirando el tiempo, no quiero... Desinstitucionalización. Perfecto, quedó claro, quedó clarísimo. Bien. Mira, se nos está acabando el tiempo, no quiero que se nos corte la comunicación sin agradecerte. Has tenido un pantallazo general del mundo Argentina, del futuro. Te doy 30 segundos para que cierres, que nos deje un mensaje que podemos esperar de aquí dentro de este mensaje esperanzador, creyendo que se pueden hacer estos cambios, y me despido de vos porque si no se nos va a cortar el audio. Bueno, muchas gracias a todos los amigos del Club de la Libertad y a disposición cuando lo requieran, lo necesiten para seguir charlando de esta forma nueva que se está utilizando muchísimo. Espero haber sido claro. Y cualquier cosa me pueden preguntar, seguir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, y estemos en contacto. Bueno, digamos, perfecto. Mira, Adriano, muchísimas gracias. Ya estuviste por Corrientes. Vamos a seguir de esta manera conversando, pero te vamos a invitar nuevamente a que vengas a Corrientes porque tu exposición de hace unos años y la claridad con lo que nos has explicado la situación del momento y la situación económica y de lo que se va a venir ha sido muy clara y de mucha importancia para nosotros poder escucharte. Así que en nombre del Club de la Libertad y en nombre mío, te agradecemos mucho tu predisposición y seguramente te tendremos con nosotros nuevamente. Ahí estaré. Vos sabés que iba mucho a Corrientes a pescar. ¿A dónde ibas? Sí, a Esquina. Ah, bueno, te queda cerca. Sí, bueno, ahora tenemos el río muy bajo y no se permite, pero bueno. Ojalá cuando vengas para Esquina te conectes y por ahí aprovechamos y hacemos alguna cosa por acá. Nosotros estamos muy activos con el club, Ricardo, y tratando de hacer actividades constantemente. Así que en cualquier oportunidad estaremos. Bueno, nos despedimos de Adriano Magnolesi, le agradecemos mucho y yo paso unos chivos. Hasta luego, te libero, Adriano. Voy a comentar nomás que mañana seguimos con el conversatorio del club. Va a estar Agustín Iturralde. El tema de mañana es Uruguay buscando una nueva normalidad. Va a estar a cargo del conversatorio de Thor Schelling, director del club. Y el día viernes continuamos con este programa. Alberto Medina Mendo va a entrevistar a Nicolás de la Plaza. El liberalismo popular es posible, es el tema. Así que continuamos con las actividades del club todos estos días y los esperamos a todos para que participen. Muchísimas gracias en nombre del Club de la Libertad y será hasta mañana.